Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa número 4 del Congreso que se inició en el día de ayer. Mesa 4, como les comentaba, Economía sumergida, trabajo con perspectiva de género. Sí que me gustaría, antes de dar paso a las personas que van a estar con nosotros, con nosotras durante esta primera parte de la jornada, informarles un pequeño cambio en el orden más que todo en la estructura del horario. Debido a problemas, podríamos decir, cronológicos, vamos a desarrollar la primera de las mesas en horario de 9 a 10 y cuarto. Luego haremos un descanso y volveremos a las 11 ya con la última mesa que cerrará ya el Congreso. Simplemente para que las personas que están al otro lado de la pantalla tengan constancia de estos cambios. Como les decía, vamos a iniciar en este momento una mesa dedicada al impacto que tiene el trabajo y la protección frente a situaciones de vulnerabilidad y abuso. A lo largo de esta mesa número 4, por un lado abordaremos las implicaciones laborales de la Directiva 2024/1385 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Es sabido por todos, por todas, que esta norma supone un avance importantísimo en la construcción de un marco europeo muchísimo más sólido para prevenir, perseguir y reparar las formas de violencia contra las mujeres, y plantea también esta directiva importantes retos en el ámbito laboral, desde la protección de las trabajadoras víctimas de violencia hasta el papel que pueden tener las empresas y los sistemas de seguridad en la prevención, detección y respuesta frente a estas situaciones. Para analizar estas cuestiones de indudable interés, contamos con la intervención de Elisa Sierra Hernáiz. Ella es titular acreditada catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Zaragoza, doctora en Derecho, y sus principales líneas de investigación se han centrado en el estudio de la igualdad de oportunidades, la no discriminación entre hombres y mujeres en el mercado laboral, la prevención de riesgos laborales y la protección de la persona trabajadora denunciante frente a las represalias empresariales. Igualmente, Elisa Sierra ha investigado sobre cuestiones laborales relacionadas con el tiempo de trabajo, empleo público laboral y el acoso sexual por razón de sexo y el acoso laboral. En la jornada de hoy, Elisa Sierra, sobre cómo la directiva mencionada puede proyectarse sobre las relaciones laborales y sobre los mecanismos de protección existentes en el ámbito del trabajo. La segunda intervención de esta mesa nos permitirá aterrizar ya en cuestiones desde un punto de vista mucho más práctico y de control administrativo del cumplimiento de la normativa laboral. Y en concreto lo que vamos a hacer es centrarnos en el papel de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en la lucha contra la economía irregular, un fenómeno que evidentemente sigue teniendo un impacto muy significativo en el mercado de trabajo y que afecta especialmente a sectores caracterizados por una mayor precariedad o por una menor visibilidad de las relaciones laborales. Dentro de este contexto, la intervención prestará una atención específica al sector del empleo doméstico, un ámbito evidentemente muchísimo más complejo, atendiendo a las exigencias de control y las garantías de derecho. Como probablemente se comentará a lo largo de esta jornada, el empleo doméstico implica la existencia de un sector altamente feminizado, en el que con frecuencia confluyen, podríamos decir, situaciones de informalidad, infracotización, ausencia de altas en la seguridad social o condiciones laborales alejadas de los estándares legales. Para hablarnos de estas cuestiones, contamos con la presencia de Sergio Bescós. Él es inspector de Trabajo y Seguridad Social. Él ejerció en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Navarra desde el año 2012 a 2018 y desde 2018 a 2021 trabajó en la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en Madrid y se especializó en fraude transnacional. Desde el año 2021 se encuentra prestando sus servicios como experto nacional destacado en la Autoridad Laboral Europea. Sin más, doy la palabra a Elisa Sierra Hernáiz, agradeciéndole de todas maneras su participación y su disposición a compartir con todos nosotros, con todas nosotras, su análisis sobre esta materia. Cuando quieras, Elisa. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero de todo,
es agradecer a la Universidad Pública de Navarra que haya podido organizar este congreso internacional. Complicado de organizar porque al ser internacional soy consciente de que viene mucha gente de fuera, es muy difícil cuadrar agendas y de hecho la disfunción que se ha producido esta mañana, se va a producir esta mañana en el horario, viene marcada porque va a intervenir una profesora de Ecuador. Y sin darnos cuenta pusimos el horario sin tener en consideración que ya eran las 3 de la mañana. Entonces, bueno, un poco eso. Quiero agradecer especialmente a Marina Castro porque, bueno, ha tenido una disponibilidad absoluta a la hora de cuadrar agendas, organizar todo y dejarse volver un poco loca, entre comillas, y desde el cariño, ¿de acuerdo? Yo voy a compartir ahora el PowerPoint que he preparado. Voy a... un momento. Presta ahora a compartir esto. Aquí. Voy a intentar, bueno, no extenderme mucho, sobre todo porque creo que lo importante aquí es poder plantear cuestiones prácticas e intervenciones. Dado que mi marco va a ser un poco quizás más teórico, no por ello considero que no sea importante el tema, sino también por dejarle más espacio a Sergio, porque él siempre aporta una perspectiva mucho más práctica, mucho más real, mucho más cercana, que probablemente habrá el debate a cuestiones interesantes, ¿no? A la hora de elegir yo el tema, dije, bueno, ¿qué puedo aportar yo aquí, no? Porque, claro, corrupción, que es el tema principal, o fraude fiscal, que podemos aportar los laboralistas, ¿no? Entonces, a mí, a raíz de estudios que realicé el año pasado, investigaciones que realicé el año pasado, tuve la oportunidad de entrar en contacto con... A ver, voy a dejar... ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se...? Ahí. Esperar un momento que estoy minimizando. Ahora ya está. ¿Cómo podía yo integrar? Bueno, a raíz de investigaciones que realicé yo el año pasado, dije, bueno, ¿qué puedo aportar yo que sea algo interesante, ¿no? Entonces, me tocó estudiar, por un tema de violencia doméstica, la Directiva 1385/2024 sobre la lucha contra la violencia de las mujeres y la violencia doméstica. Y dije, bueno, quizás sea una buena oportunidad de ver o de resaltar y que todos y todas seamos conscientes de la importancia de, cuando tratemos estos temas sobre violencia de las mujeres y violencia doméstica, en este caso, no nos limitemos a ordenamientos jurídicos estancos, es decir, y adelanto, la Directiva 1385/2024 va a tener o tiene una aplicación prioritaria en el derecho penal, ¿de acuerdo? Pero eso no obsta para que no tenga un impacto directo en el ámbito laboral, pueda tener un impacto directo, una relevancia muy importante en el ámbito laboral, y tampoco obsta para que esta directiva tenga, que lo dice además en su propio texto normativo, tenga su origen o sea una consecuencia del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo. Es decir, esta es una directiva que es un excelente ejemplo de cómo se pueden aplicar, que además lo dice en su propio texto, cómo se pueden aplicar normativas, cómo se pueden aprobar e interpretar normativas de una manera transversal y multidisciplinar. ¿Por qué? Porque si nos limitamos la violencia de las mujeres contra las mujeres o la violencia doméstica al ámbito que hasta ahora ha sido prioritario, que es el ámbito penal, corremos el riesgo de dejar una parte muy importante de los efectos de esta violencia contra las mujeres fuera, que es el ámbito privado, que puede tener una repercusión directa en el ámbito laboral, o incluso el ámbito laboral, teniendo en cuenta que si bien es un ámbito público, es una esfera en un principio privada, vuelvo a repetir, con una fuerte intervención estatal, ¿no? Este va a ser el punto de partida. Entonces, cuando yo he estado preparando la intervención de esta ponencia, digo, bueno, ¿cómo puedo hacer yo llegar al público la importancia la relevancia del ámbito laboral, ¿no? Porque salvo en el texto de la directiva, en la referencia que hay acoso sexual, y ya veremos el riesgo de que sea un impacto muy limitado, dado que habla del acoso sexual, que sea delito en los países miembros de la Unión Europea, el acoso sexual en el ámbito laboral,
que sea delito en el ámbito de los países de la Unión Europea. En España sí que es delito en el Código Penal, pero la directiva deja fuera otra forma de acoso muy importante, que es el acoso por razón de sexo, ¿no? Entonces, sí que se pueden producir algún tipo de disfunciones que ya veremos después, pero sí que hay en la directiva una referencia explícita al acoso sexual en el trabajo. La relevancia de la directiva está tanto en su texto como en los considerandos. Y voy a partir de los considerandos, ¿por qué? Que los he agrupado por grandes temas, porque si nosotros y nosotras entendemos la filosofía y comprendemos la filosofía de la directiva, luego podremos aplicar mejor o interpretar mejor sus preceptos, ¿no? Considerando el primer gran bloque de ideas del considerando de justificante de la razón de ser de la directiva, es la vinculación de la violencia de las mujeres y la violencia doméstica al principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, que es un valor esencial y que es un derecho fundamental. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres o la violencia doméstica supone la vulneración de este derecho fundamental. Diferencia además entre lo que es, y es importante, la violencia contra las mujeres, que habla de que es una manifestación de la discriminación estructural de las mujeres en la sociedad y que por lo tanto es necesario aplicar la perspectiva de género, y de la violencia doméstica, ¿no? Y aquí sí que, porque diferencia entre violencia contra las mujeres y violencia doméstica, creo que es necesario reparar en la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la violencia doméstica es un problema social grave, lo califica la directiva, yo incluso lo calificaría muy grave, y no solo por la gravedad de las situaciones o de las acciones, sino porque es un problema que hoy todavía permanece oculto. ¿De acuerdo? Oculto porque se considera, o se ha considerado siempre, que pertenece a la esfera privada, a la esfera de la familia, y es muy difícil que las víctimas salgan a denunciar estas situaciones de violencia doméstica, ¿no? A su vez, además de ser un problema social grave, el problema de la violencia doméstica es el impacto que tiene las formas que adopta y el impacto que tiene en la víctima con todos los daños que le produce. Sus formas son física, psicológica, sexual, económica, y los daños también van a ser físicas, psicológicos, sexuales o económicos, y afecta a todo tipo de relaciones. La violencia doméstica no se queda en el ámbito del ámbito privado de la familia, sino que una vez que tú sufres los efectos de la violencia doméstica, eso se transpone al ámbito público, afecta a tu ámbito, a tus relaciones sociales, incluidas la relación laboral. El segundo gran bloque de considerandos que yo creo que hay que resaltar es que la directiva llama a un conjunto integral de normas, ¿no? No habla solo, es cierto que vuelvo a repetir que su texto es en torno al derecho penal y las cuestiones principales de derecho penal, pero también habla de un conjunto integral de normas que aborda el problema y responda a todas las necesidades especiales de las víctimas, y parte de un hecho que es irrefutable, es la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento. De ahí la importancia de que no se vuelvan a repetir compartimentos estancos, sino que todos los efectos de la violencia doméstica sean tenidos en cuenta en todos los ámbitos, incluido el laboral, en todos los ámbitos en los cuales se puede manifestar. De ahí la necesidad de políticas eficaces, integrales y coordinadas, de acuerdo, que para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Y estas medidas tienen que prevenir el cultivo de estereotipos de género perjudiciales a fin de erradicar la idea de inferioridad de las mujeres o roles estereotipados de mujeres y hombres. Es un poco volver al primer bloque de considerandos, ¿no? Es esa manifestación de la discriminación estructural. Y la importancia de la directiva va a radicar en que señala 3 medidas preventivas. Medidas preventivas primarias dirigidas a evitar los efectos de la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, secundarias dirigidas a detectar la violencia en una fase temprana y prevenir su progresión, y terciarias dirigidas a prevenir la reincidencia y revictimización. Luego veremos que estas 3 medidas tienen un encaje directo e importantísimo
en la política preventiva en la empresa a la hora de luchar contra la violencia de las mujeres y el acoso en el mercado laboral. El tercer gran bloque de considerandos va dirigido a las nuevas tecnologías, ¿no? Y habla de tres grandes riesgos: ciberviolencia, ciberacecho y ciberacoso. El ciberacoso en el trabajo está ya regulado, es un tema que es recurrente, sobre todo tuvo una gran explosión a raíz del COVID y del teletrabajo en casa, el riesgo de ciberacoso, y después, con la nueva incorporación masiva de las nuevas tecnologías, ha formado o forma ya parte de los riesgos a evaluar en la empresa. Pero yo sí que quisiera mencionar, por la vinculación que tiene con la violencia doméstica, el ciberacecho, como un comportamiento coactivo y controlador, manipulación y vigilancia, incrementando con ello el miedo y la ansiedad de la víctima y su aislamiento gradual de amigos, familiares y sobre todo del trabajo, ¿no? Vamos a ver cómo el problema de la violencia doméstica en el trabajo puede ser o se puede manifestar en situaciones de aislamiento de la mujer, que pueden suponer una situación de absentismo laboral que puede ser sancionada, y que por transgresión de buena fe contractual, que puede ser sancionada incluso con el despido, pero que, claro, su origen no está en un acto voluntario de la mujer trabajadora, sino probablemente en un miedo o una imposibilidad de acudir al trabajo. Si, por ejemplo, tu pareja te quita las llaves de casa, te encierra en casa y ya no puedes acudir al trabajo, ¿no? A eso va a ser importante el tema del ciberacecho, ¿no? Ya sé que se habla de TIC, pero también que pueda tener manifestaciones físicas, de medidas físicas, no solo tecnológicas. Luego se habla también de medidas de apoyo a las víctimas, y entonces dentro de esas medidas de apoyo a las víctimas hay que tener en cuenta el control ejercido por el autor o sospechoso, tanto psicológico como económico. Hay que tener en cuenta, evaluar el impacto económico de la violencia doméstica, y se tienen que evaluar los riesgos, así como medidas de apoyo específicas, ¿no? Esto, por supuesto, va a encajar sin ningún tipo de problema dentro de la regulación de riesgos psicosociales. Ya veremos cómo está en la actualidad en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hay dos aspectos que yo creo que son importantísimos, y que, porque no es solo respecto a la violencia doméstica en el ámbito privado, aunque tenga afectación pública, sino también en el ámbito laboral, ¿no? Y estamos un poco en relación con el primer aspecto. La violencia doméstica es una violencia que permanece oculta, por lo tanto, si permanece oculta, hay un bajo nivel de denuncias, ¿no? Este bajo nivel de denuncias en el ámbito laboral, por ejemplo, se puede extrapolar a las denuncias por acoso sexual en el trabajo, ¿no? Y por acoso por razón de sexo, ¿no? Donde se sabe que estadísticamente, y Sergio se lo podría aclarar, estadísticamente el número de denuncias que hay de intervenciones de inspección de trabajo no se corresponden con la realidad de los hechos, ¿no? Y hay otro aspecto que también es fundamental, y que el hacerlo correctamente va a significar el poder justificar medidas necesarias, que igual de otra manera no se entienden bien, que es que tenemos que contar con datos desagregados, exhaustivos y comparables. Es decir, datos estadísticos. Tampoco existen datos estadísticos hoy. Se empiezan a crear, y es el Instituto de Género, de Igualdad, o de Género creo que se llama, de la Unión Europea, sí que tiene. La Unión Europea, a nivel europeo, también a través de la Agencia Europea de Prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo, también tiene. Pero hoy en España seguimos teniendo una carencia importante de datos desagregados, exhaustivos y comparables, ¿de acuerdo? Tanto en el ámbito de violencia doméstica general como en el ámbito laboral. Entrando ya en la directiva, ¿cuáles son las definiciones más importantes de la directiva, ¿no? Habla de qué es violencia contra las mujeres, qué es violencia doméstica y qué es víctima. En el artículo 2 también da más definiciones, pero yo me voy a quedar sobre todo con la definición de violencia doméstica, ¿no? Todo acto de violencia de naturaleza física, sexual, psicológica o económica que se produzca dentro de la unidad familiar o doméstica, ¿no? Esto es muy importante, el concepto de violencia doméstica, porque este concepto de violencia doméstica es el que vamos a tener que incorporar al ámbito laboral cuando queramos incorporar la violencia doméstica en el entorno de la empresa como una situación de riesgo
de las mujeres que va a tener un impacto en el contenido y en la prestación laboral y que por lo tanto debería de ser objeto de una evaluación de riesgos laborales como riesgo psicosocial, externo a la empresa, eso sí, pero con un impacto en la misma, en el contenido de la prestación. Lo he señalado ya antes, lo que es la directiva, sigo con el contenido de la directiva, los TIC, de acuerdo, las TIC, las nuevas tecnologías, y cómo el ciberacecho y el ciberacoso pueden y son riesgos psicosociales en la empresa, se tienen que evaluar como riesgos psicosociales, ¿no? En concreto, por ejemplo, en la directiva se señala que el ciberacoso, en el artículo 7, señalan cómo las víctimas tienen un temor por su seguridad y cómo ese ciberacoso puede producir daños psicológicos, lesiones físicas o lesiones psicológicas, que no se van a quedar en el ámbito de la familia, en el ámbito privado, en el ámbito de la casa, sino que lógicamente van a tener una transposición al ámbito público y también al ámbito de la relación laboral. El tercer aspecto que yo recalco importante a tener en consideración es la denuncia de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica, ¿no? Se establece una obligación de que los Estados miembros tienen que asegurar la existencia, que las víctimas puedan denunciar actos de violencia a través de canales accesibles, fáciles de usar, seguros y con disponibilidad inmediata, ¿no? Es un nuevo canal de denuncia. Llevamos un tiempo ya importante en la historia legislativa, donde los canales de denuncia cada vez se están adquiriendo una mayor importancia en la empresa. Los tenemos, es un ejemplo magnífico de canal de denuncia a través de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, que han sido siempre el principal canal de denuncia en la empresa. Ahora tenemos los canales de denuncia para la aplicación de la directiva del denunciante. También habría aquí, esto es laboral puro y duro, también hay una directiva sobre transparencia y una directiva sobre condiciones laborales que exige también, no han sido traspuestas, exigen también que existan canales de denuncia en la empresa para que la gente pueda, las personas trabajadoras puedan denunciar el incumplimiento de condiciones laborales, por ejemplo, salario, jornada, etcétera. Entonces, estamos hablando ya de que hay que garantizar que la denuncia de violencia sea una denuncia pública y sea una denuncia eficaz, que llegue a las autoridades competentes y que se puedan adoptar las medidas, ¿no? ¿Por qué? Volvemos a los considerandos iniciales. No se denuncia estas situaciones. Por lo tanto, lo que no se denuncia no existe, ¿no? Pero una cosa es que no se denuncie y creemos que no existe, y otra cosa es el impacto brutal que los efectos de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres tienen en todos los ámbitos de la sociedad. ¿De acuerdo? También señala en el punto 3 que los Estados miembros, hablo del artículo 14, tienen que adoptar las medidas necesarias para animar a toda persona que sepa o sospeche de buena fe que se han cometido actos de violencia, o que son previsibles los actos de violencia, a que se denuncie este tipo de hechos ante las autoridades competentes, ¿no? Por ejemplo, esto tiene un impacto directo en acoso sexual, y hablo de acoso sexual porque la directiva, vuelvo a repetir, ha dejado fuera el acoso por razón de sexo en la empresa, que es importantísimo. Pero es que en la empresa puede ser un ámbito fundamental y esencial para detectar situaciones de violencia doméstica, ¿no? Si una trabajadora está sufriendo violencia doméstica y, por ejemplo, se realiza un test de riesgos psicosociales o se permite que la trabajadora, a través de medidas de vigilancia de la salud, se detecta esta situación, la empresa se puede convertir en un factor de denuncia, de exteriorización, de visibilización de estas situaciones, ¿no? Los Estados miembros aseguran de que los profesionales de salud con obligaciones de confidencialidad puedan denunciar ante las autoridades competentes cuando tengan motivos razonables para que pensar que existe un riesgo inminente de que denuncien, ¿no? Esto también se puede llevar a cabo en la empresa, adaptado evidentemente al ámbito del que estamos hablando, al ámbito del derecho al trabajo, a través de los servicios de prevención, ¿no? Que llevan, vuelvo a repetir, la vigilancia de la salud.
En la directiva también se hablan de medidas de protección y apoyo a las víctimas, de acuerdo, que tienen sin ningún tipo de problema lo que está contemplado en esos artículos, en el 16, 17, 25 y 26, medidas individuales o medidas de apoyo especializado. En el ámbito laboral puede ser un ámbito de apoyo para dichas medidas, ¿no? Incluidas el artículo 21, que regula directrices para las autoridades policiales y autoridades encargadas de persecución del delito, garantizar que se detecte adecuadamente toda forma de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica. Bueno, pues como he dicho anteriormente, el ámbito laboral puede ser un lugar excelente de detección de dicha violencia. Por supuesto que el empresario o la empresaria no puede evitar la violencia doméstica porque es un factor externo a la empresa, ¿de acuerdo? Pero sí se puede identificar la violencia doméstica y también se puede ayudar a la trabajadora evitando los efectos de esta violencia que no han sido detectados, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, el ejemplo magnífico puede ser un tema de absentismo laboral. Existen medidas preventivas en el artículo 34, ¿de acuerdo?, que dice los Estados miembros adoptarán medidas adecuadas para prevenir la violencia con un enfoque integral y multidimensional, que es lo que he comentado yo al principio de mi intervención. No podemos ir, dada la importancia, la relevancia, el impacto de este tipo de violencia, no podemos regularlo como compartimentos estancos, ¿no? Solo desde un punto de vista penal, solo desde un punto de vista laboral, sino que tenemos que ir a un enfoque integral y multidimensional, tal y como señala la directiva, integrando la perspectiva de género, que esto es rebatir los estereotipos de género perjudiciales, promover la igualdad de género, el respeto mutuo y el derecho a la integridad personal. Que este derecho a la integridad personal sería otro derecho fundamental, en nuestro caso que sería el artículo 15 de la Constitución. La directiva señala dentro de las medidas preventivas en el artículo 34, hace lo que he ido ya señalando un poco yo a lo largo de la intervención, el tema del acoso sexual en el trabajo. En el punto 6, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de la directiva, los Estados miembros adoptarán en las políticas nacionales medidas adecuadas y apropiadas para abordar el acoso sexual cuando constituye un delito. Estas políticas podrán determinar y establecer las medidas específicas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo para los sectores en los que los trabajadores estén expuestos, ¿de acuerdo? Que son las medidas de actuación primarias, secundarias y terciarias. Aquí el problema, ya lo he señalado, yo creo que es importante, es que habla que sean delito, ¿no? Claro, delito es el acoso sexual por razón de sexo en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo, pero el acoso por razón de sexo no es delito. Entonces, bueno, creo que no, yo lo estuve buscando ayer y no es delito, creo. Ahí están las penalistas que me rebatan. Entonces estamos dejando fuera, que se corre el riesgo de dejar fuera del ámbito de la regulación de la directiva un aspecto tan importante que es el acoso sexual por razón de sexo. Ya sé que los bienes jurídicos no son protegidos, no tienen la intensidad, porque en el acoso sexual estamos hablando de la integridad física y la libertad sexual de las personas, pero es que el acoso por razón de sexo es un riesgo psicosocial de primera magnitud, ¿no? Que consiste en menospreciar los valores femeninos, en cuestionar el trabajo de las mujeres, en hacerles sentirse inferiores, en degradarlas, denigrarlas, etcétera, etcétera. Y esto es un riesgo psicosocial igual que es el acoso sexual, porque en el ámbito laboral esto se consideran riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? En la directiva también señala la importancia de formación e información, ¿no? Y en esto sí que vuelve a señalar en el ámbito laboral las personas con funciones de supervisión en el lugar de trabajo, tanto en el público como en el privado, recibirán formación sobre cómo reconocer, prevenir y abordar el acoso en el trabajo cuando este constituye un delito. Estas personas y los empleadores recibirán información sobre los efectos de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en el trabajo y sobre los riesgos de violencia ejercida por terceros. Aquí va un paso más allá, ya no se limita al acoso sexual, sino que habla de violencia de las mujeres y violencia doméstica. Luego, planes nacionales para prevenir y combatir la violencia de las mujeres y violencia doméstica, que lógicamente todas las campañas de igualdad, en tema de igualdad en la empresa, acoso en la empresa y demás, se integran sin ningún tipo de problema.
En el ámbito laboral concreto, porque partiendo de que no son compartimentos estancos, en la directiva, porque lo dice en su propio texto, es manifestación del convenio 190 de la OIT. El convenio 190 es un convenio importantísimo, de los más importantes probablemente que se hayan aprobado recientemente en la OIT en el 2019 sobre violencia y acoso en el trabajo. ¿De acuerdo? En el artículo 1 se define qué es violencia y acoso y sobre todo qué es violencia y acoso por razón de género, con lo cual se está introduciendo la perspectiva de género en la definición. Y en el artículo 4 habla de la necesidad de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta todas las formas de violencia en el trabajo, en la misma línea de la directiva, ¿no? Y lo vincula al ejercicio de los derechos fundamentales que hemos señalado. ¿De acuerdo? Hay otro artículo ahí importantísimo dentro del 10F del convenio, el artículo 10F del convenio 190, que señala la necesidad de reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida que sea razonable y factible, mitigar su impacto en el mundo del trabajo. Y hace mención específica de la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la violencia doméstica acarrea una violencia económica, ya lo hemos señalado antes, es un daño, es un riesgo que económico. La violencia doméstica acarrea la posibilidad de sufrir violencia económica, un daño económico, y ese daño económico, si tú estás incorporada al mercado laboral, es un daño económico en tus ingresos salariales, en tu carrera profesional, etc. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta y se empiece a introducir, porque además nos lo dicen la propia directiva europea también en otros aspectos, la violencia doméstica y el impacto. En cuanto al marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo, se habla también de violencia, acoso y discriminación en el lugar de trabajo. Habla de la necesidad de la investigación, en este caso, en este campo, de la violencia ejercida por terceros respecto de pacientes, clientes y otros miembros del público, intimidación, acoso en el lugar de trabajo y vínculos entre la seguridad y salud en el trabajo y la violencia doméstica. ¿De acuerdo? Luego en España se acaba de aprobar un acuerdo que se supone que va a ser el anteproyecto de ley para reformar la ley de prevención de riesgos laborales, incluir entre otros aspectos, por fin, los riesgos psicosociales no están incluidos. Perdona, sí, gracias. Ya está. Incluyendo, ha pedido que se incluya la perspectiva de género, incluyendo los roles sociales diferenciales, y finalmente el objetivo quinto de la Estrategia Española 2023-2027, también la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, se inciden en todas estas cuestiones, ¿no? La incorporación de la perspectiva de género de manera transversal, teniendo en cuenta los riesgos específicos de género, violencia o acoso, y formación específica sobre violencia de acoso y la regulación de la violencia sexual. ¿De acuerdo? Ya está, hasta aquí he llegado. Lo siento que me he pasado un poco, ¿no? No, bien. Me he pasado un poco. No, bien, perfecto. Gracias, Elisa, por la intervención. Es que pensaba que iba a durar menos, pero nada. Gracias. Esto, bueno, sin más, yo acabo aquí, luego como vamos, le dejo a Sergio, le paso a Sergio, y luego si queréis en el debate comentamos todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, Elisa. Bueno, pues vamos a dar paso a la intervención de Sergio Bescós. Sergio, ¿nos oyes cuando quieras? Sí, buenos días. Buenos Espero días. que me bien. Sí. Nada, gracias por la presentación. Dar los buenos días desde la República Eslovaca, cierto, estoy en Bratislava. Y bueno, aquí no hay tanto lapso horario, pero bueno, también manejamos otros horarios. Entonces, bueno, en primer lugar, como comentario a un aspecto de la presentación de Elisa, antes de que se me olvide sobre todo, con respecto a las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo, que son puestas en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, efectivamente son pocos los casos por varios factores. En primer lugar, porque normalmente la víctima no se encuentra con la suficiente energía, coraje o capacidad como para poder denunciar. En segundo lugar, porque hay veces que se confunden situaciones de acoso con otros comportamientos que no son acoso.
Y bueno, luego a nivel práctico también, una vez iniciadas las actuaciones inspectoras, lo cierto es que es muy complejo detectar una situación de acoso, porque las situaciones de acoso normalmente suelen dar lugar a la salida de alguna de las personas que están interviniendo en la relación bilateral, triangular, en la salida, en su salida de la empresa. Pues son relaciones realmente traumáticas para la organización empresarial. Entonces, bueno, son complicadas de investigar, difíciles de constatar, porque además luego hablaremos un poco de las competencias de la inspección, pero se trata de una prueba que no es tan directa como cuando tú vas como inspector a un bar y ves que hay una persona trabajando y no está de alta en seguridad social. Es un hecho objetivo que, bueno, puede tener discusión, pero es más difícil, es más fácil de constatar. Al final, el acoso es un conjunto de indicios que dan lugar a una prueba indiciaria para elevar un acta de infracción y bueno, requiere un esfuerzo que no siempre es fácil de realizar. Bueno, y dicho lo cual, en primer lugar, dar las gracias. Voy a hacer mi presentación. Si quería saber, Leticia, ¿hasta qué hora tengo? Sí, pues ¿te parece 10 y 5 o así? 10 y 5, sí, sí, lo que me diga. Bien, es por amoldarme un poco y luego si tenéis preguntas, sí, pues puedo contestarles. Vale. Pues bueno, dar gracias a la Universidad Pública de Navarra, dar gracias a Leticia, la moderadora, a Lisa por invitarme a estas jornadas, y lo primero de todo, una disculpa previa. Llevo 5 años trabajando en inglés, así que si se me escapa algún anglicismo es fruto de la praxis profesional, ¿vale? Entonces, bueno, intentaré ser lo más certero posible en mis conceptos, pero bueno, lo intento. Voy a compartir pantalla y me decís, por favor, si la veis o no la veis cuando yo comparta. Sí, sí la vemos, sí. La veis, vale, la veis. Lo que no os veo es yo a vosotros, pero bueno, pues ya a ver si así os veo. No, claro, así no veis la presentación, ¿no? Sí la vemos, sí, Sergio, sí. Ah, sí la veis, vale, bien, pues ya está. Vale, en cualquier caso, como no os veo bien, si tenéis cualquier cuestión, por favor me interrumpís, ¿vale? Entonces, bueno, mi presentación va a versar sobre todo en 2 aspectos. Como estamos ante un foro muy diverso que no incluye solo expertos en derecho laboral, sino de varios campos del ámbito jurídico, pues bueno, voy a tratar de ser lo más exhaustivo, pero a la vez general posible para poder transmitir mi mensaje de la forma más adecuada posible. Como decía antes la moderadora en la introducción, yo soy inspector de trabajo y seguridad social, he estado prestando servicios en inspección provincial, inspección de calle, he estado también en servicios centrales en Madrid y ahora me encuentro prestando servicios en la Autoridad Laboral Europea, que es un organismo, una agencia europea que fundamentalmente lo que realiza es coordinar la aplicación de la normativa sobre movilidad laboral y coordinación de sistemas de seguridad social entre los Estados miembros. Entre ellas, una de las funciones entre las que cumplo yo es la coordinación de inspecciones concertadas y conjuntas. Entonces, dentro del ámbito de la Autoridad Laboral Europea hay un organismo denominado la Plataforma Europea de Lucha European Platform Tackling Undeclared Work, Plataforma Europea de Lucha contra el Trabajo No Declarado, que se constituyó en el seno de la Comisión Europea, pero que después se integró en ELA cuando se constituyó, y fundamentalmente reúne expertos de todo el ámbito comunitario, no solo de inspecciones laborales, sino también de seguridad social, representantes de organizaciones sindicales, patronales, sectoriales y también del ámbito fiscal. Entonces, bueno, os lo quería comentar porque si tenéis interés, si vais a la página de la Autoridad Laboral Europea y vais a la parte denominada Tackling Undeclared Work, lucha contra el trabajo no declarado, hay muchísimos estudios muy buenos que realiza la Autoridad Laboral Europea de diferentes sectores que tienen que ver con el trabajo no declarado, que creo que eso es un aspecto muy relevante para este congreso y del ámbito de este estudio, y entre ellos he seleccionado 4
que podéis, que no los he enlazado aquí porque podéis fácilmente consultarlos en internet, básicamente tecleando en Google el título del artículo, ¿vale? El primero de ellos es como consecuencia de un seminario que se organizó denominado Tackling Nuclear Work in the Care and Personal Household Service Sector, el sector doméstico. Luego el Let Me Resource, que es un papel, una especie de documento que se aprueba después del seminario con los Estados miembros con recomendaciones, se publicó en marzo de 2022. Un aspecto que me parece muy interesante y de mucha actualidad y en el que el sector doméstico cada vez tiene más importancia, que es el tema del trabajo de las plataformas, ¿vale? Este trabajo lo coordinó un profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social estupendo que se llama Adrián Todolí, que muchos le conoceréis, y bueno, habla un poco de las cuestiones relacionadas con la directiva de plataformas, el problema de los falsos autónomos y los sistemas legislativos aplicables en el ámbito comunitario. Y por último, ya para finalizar, un estudio que se va a publicar en abril, que bueno, esto todavía no os lo puedo facilitar, pero en abril se va a publicar, sobre condiciones de trabajo del sector doméstico, los personal services, ¿vale? ¿Por qué he elegido el sector doméstico? Bueno, pues una de las razones por las que he elegido el sector doméstico como foco de interés en el ámbito del trabajo no declarado y de la economía irregular es por lo que pongo aquí, ¿vale? Que está en idioma inglés, pero bueno, supongo que todos lo entenderéis. Después de una serie de entrevistas, estudios e investigación relacionada con el estudio que os mencionaba ahora mismo, que va a ser publicado en abril de 2006, lógicamente se ha llegado a la conclusión, y es algo que sabemos todos, que la fuerza de trabajo fundamental, las trabajadoras, son mujeres. Es un sector fundamentalmente feminizado, representa el 86% del LTC, es Long Term Care, el acrónimo inglés, y el 40% de ellas son personas mayores de 50. Otro aspecto muy relevante a tener en cuenta y que tiene relevancia para mí es, como profesional y en el ámbito de mi actuación, es que el trabajo se desempeña en domicilios particulares muy frecuentemente, lo cual limita en gran medida el acceso a las inspecciones laborales de todos los Estados miembros. Y bueno, como dice ahí, en muchos Estados miembros de la Unión Europea, las actuaciones inspectoras relacionadas con el sector doméstico representan básicamente un 1% de todas las inspecciones globales sectoriales que se realizan. Entonces, bueno, con estos datos me planteé yo de qué podría versar mi presentación, ¿vale? Ya que hablamos de inspección laboral, economía irregular y género. Pues bueno, elegí este sector para daros unas pinceladas de cuáles son las actuaciones de inspección, grosso modo, que tienen lugar en este sector. Y sí que deciros que a nivel comunitario los mayores fenómenos de fraude observados recientemente y a nivel tradicional tienen que ver sobre todo con la falta de alta de dichos trabajadores en el sistema de seguridad social, lógicamente, trabajo no declarado puro, situaciones de infracotización, lo que se conoce en inglés como underdeclared work, bueno, pues básicamente pues un alta de media jornada y una prestación de servicios de jornada completa. El fenómeno de los falsos autónomos, que tan, de moda, por decirlo de alguna forma, está, y que empezó en sectores relacionados con el sector sanitario, pero se ha extendido a profesiones liberales, después a las plataformas de distribución de comida, en fin, profesiones liberales, como decía, y también se está extendiendo al sector doméstico. Y por último, un fenómeno así que también es muy relevante es el empleo irregular de trabajadores de terceros estados. Bueno, ¿qué nos encontramos también hoy en día y que tiene relación con el trabajo doméstico y que es como yo le llamo aquí, un nicho de fraude actual en el sector que las inspecciones laborales de los Estados miembros tienen en cuenta? En primer lugar, esto es muy importante, una proliferación de plataformas digitales de prestación de servicios domésticos,
tenemos ahí una doble tipología. En primer lugar, las plataformas que realmente son intermediadores, es decir, que solo se dedican a intermediar entre lo que es la oferta y la demanda. Sabemos que la oferta de mano de obra cada vez es más limitada, con lo cual hay una necesidad de trabajadores de este sector que no se encuentran en el mercado local, con lo cual pues, bueno, surgen estas soluciones de Internet. A mucha gente os aparecerá en Instagram plataformas que te anuncian, oye, pues mira, yo contacto con tal persona y te lo mando en 3 horas y le pagas a tanto la hora. Bueno, esto es una intermediación. Y luego el segundo nivel serían las plataformas que puramente funcionan como empleadores, es decir, que realmente intermedian, pero además organizan la actividad de prestación de servicios del trabajador del servicio doméstico. ¿Cómo lo hacen? Frecuentemente a través de la figura del autónomo, es decir, yo soy una plataforma, tengo una colectividad de trabajadores autónomos que prestan servicios para mí y los voy asignando a diferentes hogares familiares, por decirlo de alguna forma, hogares familiares para prestar servicios bajo demanda del cliente, normalmente a través de una plataforma también. Aquí lo que fundamentalmente vemos es un tema de falsos autónomos, de encuadramiento incorrecto en el régimen especial de trabajador. Y como os digo, ahí pues se dan mucha persistencia de situaciones de trabajo no declarado, se den en plataformas o no se den en plataformas, y como consecuencia de esta falta de mano de obra, a nivel comunitario se está observando un incremento de movilidad transnacional debido a la escasez de oferta de mano de obra local. Y ahí os pongo como ejemplo casos que hemos visto y que hemos observado a nivel práctico de empresas desde Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, que desplazan trabajadores a fundamentalmente Holanda y Alemania para prestar servicios en el hogar familiar. Bueno, con una serie de problemas y situaciones de fraude que dan lugar a mucha problemática, porque como os decía, es difícil poder controlarlos dado la limitación de la inviolabilidad del domicilio. Pero bueno, en ello estamos. Una vez que hemos enfocado el debate, sí que bueno, quería un poco comentaros qué hacemos en Inspección de Trabajo y Seguridad Social, qué hace la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es el organismo de la Administración del Estado que vigila y vela por el cumplimiento de las normas del orden social en este ámbito. Tengo una serie de diapositivas que las voy a ir pasando rápido porque si no, no me dará tiempo a hablar de todo lo que quiero hablar, pero bueno, sí que quiero mencionarlas brevemente. En primer lugar, como os decía, cuáles son las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues vigilar las normas del orden social, entre las cuales se encuentran, por supuesto, normas de encuadramiento en seguridad social, normas laborales, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y normativa del Sistema Especial de Empleados del Hogar en materia de seguridad social. Aquí tenéis un poco los ámbitos competenciales, son los 4 ámbitos fundamentales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Inspección de Trabajo española, para los que no lo conozcan, es una de las inspecciones más generalistas del mundo. Creo que no tiene parangón con ninguna inspección laboral a nivel mundial, porque tiene competencias en materia laboral, de prevención, de seguridad social y de trabajo de extranjeros. Es una inspección generalista, como la puede ser también en Portugal, solo que en Portugal la seguridad social va aparte, en Italia parecido, en Francia igual. Entonces, bueno, tenemos un ámbito competencial muy amplio. En cuanto a las facultades y prerrogativas, también para el que no sepa, bueno, la Ley 23/2015 es la que regula el sistema de inspección de trabajo y seguridad social. Tenemos una serie de prerrogativas muy amplias para ejercer la actividad inspectora, entrar libremente de los centros de trabajo, hacerse acompañar de trabajadores, requerir información, exigir la identificación de los trabajadores, obtener fotos, adoptar medidas cautelares. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en el sector doméstico tenemos la limitación de la inviolabilidad del domicilio. Es un derecho fundamental. Un derecho fundamental el cual, por supuesto, la Administración Laboral, la Inspección de Trabajo, debe respetar con mucha cautela
y para realizar la entrada a un domicilio particular se debe solicitar una autorización judicial y justificar debidamente, porque efectivamente nos encontramos ante un derecho fundamental. Bueno, esta diapositiva, perdonad que la he repetido ya. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa, por decirlo grosso modo y sin entrar en mucho detalle porque no tenemos tiempo, de dos formas: de forma proactiva, por iniciativa propia del inspector, o a través de campañas, planificaciones de campañas que se realizan desde las comunidades autónomas o desde el Estado, y también reactiva como consecuencia de denuncia. El ejercicio de la acción de denuncia es pública para todas las personas que quieran ejercerla, es totalmente libre. La denuncia es, como digo, es pública, no se tramitan las denuncias anónimas, pero los inspectores tenemos la obligación de guardar la confidencialidad del origen de la misma. Bueno, para entrar un poco en el ámbito de qué hace la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito del sector doméstico, a nivel global, como las competencias, como habéis visto, son muy variadas, os quiero hablar del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que además está publicado en la página web del organismo, también podéis googlearlo y lo encontraréis. Y os voy a hablar de aquellas cuestiones relacionadas con el servicio doméstico en las que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene, realiza actuaciones. Bueno, la línea 3.4 del plan estratégico contempla prevención de accidentes de trabajo en sectores con mayor siniestralidad. Y se concreta en que nos realizarán actuaciones en sectores feminizados y en los que existe una infranotificación de accidentes de trabajo, unida a una fuerte existencia de incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes. Y esto se realiza proactivamente a través del análisis de datos con los que cuenta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad Social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este puede ser el caso del sector doméstico, un sector en el que sabemos que hay una infranotificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sabemos que hay una existencia de incapacidades temporales de contingencias comunes y no solo en el sector doméstico puro, sino también en el sector de cuidados, servicio de ayuda a domicilio, servicios sociosanitarios, residencias, etc. Es un sector con una fuerte carga de riesgo ergonómico, con unos riesgos psicosociales también importantes y de naturaleza postural. Me hubiera gustado hacer mayor referencia al Real Decreto 893-2024, que es un importante hito en el ámbito del servicio del hogar familiar, pero bueno, os lo dejo ahí con todas las obligaciones que lleva aparejada. Si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda a nivel práctico, luego tendréis mi correo, me podéis preguntar. Me gustaría ahondar, pero no tengo tiempo. Uno de los aspectos capitales en el ámbito de la actuación inspectora desde hace varios años es la lucha por la consecución de la igualdad, del derecho fundamental de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, y para ello, en el seno del organismo, se creó hace 2 o 3 años la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación, a cuyo cargo está una compañera que es estupenda, que lleva muchos años trabajando en estos temas, y planifica actuaciones, efectúa formación a los inspectores de trabajo y seguridad social que están destinados en las provincias en materia de igualdad y no discriminación. Las líneas de actuación 7.1 y 7.2 también me gustaba, tenía interés en mencionarlas por lo que os decía anteriormente. Cada vez se observa más que la prestación del servicio doméstico se canaliza a través de medios digitales, a través de plataformas de intermediación. Encontramos con 2 tipos de fenómenos: personas trabajadoras que cursan alta en renta, pero que cumplen los requisitos, que he puesto aquí que son requisitos, mira, lo voy a corregir ya, del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual aquí hay un incorrecto encuadramiento, porque deberían ser trabajadores por cuenta ajena, lo que se conoce como falso autónomo, en términos así de calle. Y en segundo lugar,
focos graves de fraude, que son focos graves de fraude con consecuencias de una perspectiva laboral, seguridad social y prevención, cuáles son la falta total de alta en seguridad social o el incorrecto encuadramiento. ¿Vale? Estas son las líneas de actuación 7.1 y 7.2 y esto sí que me gustaría porque me parece bastante interesante a nivel práctico. Hay un mecanismo de cooperación de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Administración Estatal de la Agencia Tributaria. Hay una directiva del año 2021, la DAC7, que establece la obligación de que de todas aquellas empresas que efectúen la prestación de servicios a través de plataformas comuniquen una serie de datos a la Administración Tributaria. Pues bien, estos datos se intercambian con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por ello la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realiza desde hace unos meses planificaciones proactivas de actuaciones para la detección de trabajo no declarado, de infracotización o de encuadramientos incorrectos. Es decir, que no las actuaciones inspectoras pueden venir en este ámbito no solo como consecuencia de denuncia, sino que además la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya proactivamente estamos realizando campañas para la detección de estas situaciones con base a información fiscal que las plataformas transmiten a Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, Hacienda y Hacienda comparte con Inspección de Trabajo. La línea 7.8 es la fundamental del empleo del hogar y en esta es algo que se suele hacer desde hace ya muchos años, que es la atención especial a las condiciones de trabajo en el sector de prestación del hogar familiar, dado el carácter fuertemente feminizado del mismo. También otra de las medidas importantes dentro de este sector y dentro de esta línea de actuación, la línea 7.8, es los supuestos de infracotización. Esto es algo también, un mecanismo de fraude muy interesante. Aquellos supuestos en los que se desciende el coeficiente de tiempo parcialidad de personas trabajadoras que trabajan en el servicio del hogar familiar, se revisan para detectar situaciones de infracotización como consecuencia de la actualización del SMI. Es decir, el salario mínimo interprofesional aplicable también a las trabajadoras del servicio del hogar familiar han dado lugar a que fraudulentamente se haya reducido los coeficientes de parcialidad para compensar este coste laboral adicional, este coste social adicional. En muchas ocasiones ha tenido lugar fraudulentamente, es decir, pues mira, yo en vez de ponerte a tiempo completo te voy a poner a tiempo parcial porque no estoy dispuesto a asumir la cotización derivada de este salario mínimo interprofesional. Pues bien, estas reducciones de coeficiente de tiempo parcial son detectadas proactivamente por la herramienta de lucha contra el fraude de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y se seleccionan para realizar notificaciones extensivas a empresas, entre ellas empleadores del hogar, por supuesto. Y por último ya, y con esto ya termino, desarrollo de campañas específicas para aflorar el empleo irregular en el sector y para ello contamos con otros mecanismos de colaboración, no solo con la Administración Tributaria, sino también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, se dará prioridad también, como dice el plan estratégico, a que las denuncias en este sector se tramiten de forma adecuada y con la mayor celeridad posible. Por mi parte eso es todo. No he puesto mi correo electrónico aquí, pero ahora os lo comparto en el chat por si tenéis cualquier duda para después y en cualquier caso estoy abierto a cualquier cuestión, cualquier duda que queráis plantear. Muchas gracias. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias también a ti, muy interesante tu intervención. Y si os parece, abrimos turno de preguntas. Tenemos ahí el micro. Sí. No sé si desde... Sí, Marina. Ah, sí, igual mejor, sí. Nos acercamos al micrófono para que podamos oír desde aquí, también desde el otro lado de las pantallas y para que te vean también. La cámara está ahí, lo único. Ah, siéntate, Marina, sí. Sí, aquí. Sí, intrusivo. Pero... Hola Sergio, buenos días. Buenos días. Soy Marina Castro, trabajo aquí en la Universidad Pública de Navarra y yo en realidad soy del ámbito de Derecho Financiero y Tributario.
La cosa es que precisamente estoy trabajando los temas también del trabajo doméstico y de las empleadas del hogar, pero desde la perspectiva tributaria, ¿no? Entonces, realmente tu presentación me ha parecido muy interesante y sobre todo cuando has dicho que hay un cruce de datos entre la directiva DAC 7 y pues la seguridad social, ¿no? Yo esto lo desconocía. Y me preguntaba, porque yo la Directiva de Cooperación Administrativa pues también la he trabajado desde el plano puramente fiscal, ¿no? Y me preguntaba si esos datos son accesibles o hay alguna manera de encontrar esa información, porque mucha parte de mi trabajo parte de datos, ¿no? De contexto. Y a veces es un poco difícil acceder a esos datos para después trabajar desde el plano fiscal, ¿no? Entonces, bueno, más que era eso, básicamente. ¿Te refieres si es posible, o sea, si es planteable que desde vuestra perspectiva investigadora pudierais acceder a esos datos específicos de plataformas que suministran información a Hacienda y de Hacienda a nosotros? Los datos concretos acerca de empresas prestando servicios. Pero igual más de carácter general, ¿no? Porque, o sea, hablabas de que hay problemas, por ejemplo, de falta de alta, infracotizaciones, falsos autónomos, tal. Evidentemente entiendo que por un tema de protección de datos, pues quizás no se puede acceder a todo, ¿no? Pero a veces hay como estadísticas de números, de cifras, como un poco en un plano más general. Bueno, pues mira, realmente no te sé decir, pero puedo consultarlo. Lógicamente, ya te digo que la información específica sobre empresas, trabajadores, clientes, retribución, pagos como consecuencia de prestación de servicios, eso es absolutamente confidencial, no puedes compartir con nadie, pero bueno, puedo ver a ver que se puede, que puede ser publicado o no, sobre todo también porque conozco bien a las personas que han estado trabajando en esto, tanto en Hacienda como en Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Una compañera mía de trabajo que estaba en el organismo ahora es subdirectora. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha creado una dirección de nuevas formas de empleo y de una compañera que es inspectora de Trabajo y Seguridad Social y es subdirectora. Y es la que estuvo pergeñando y trabajando todo este cruce de datos con Hacienda, con lo cual voy a preguntarle, a ver, ya me escribes luego. O voy a poner el correo aquí, ya me escribes luego y te diré, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta? Sí, igual sí. El micrófono también para la grabación de... Claro. Sí. No, si habla allí también vale. Ah, sí, si pone aquí se oye. Ah, de acuerdo. Sí, vale. Yo tenía, bueno, muchas gracias a los dos por las dos ponencias, porque la verdad es que han sido bien interesantes. Yo tenía sobre todo una pregunta para Elisa Sierra. Esta directiva de la que nos has hablado, Elisa, la 1385/2024, a mí me gustaría saber en qué avanza o en qué se diferencia, perdona mi ignorancia, del Convenio de Estambul. Es decir, qué cosas añade o mejora o moderniza respecto del Convenio de Estambul. Y luego también te quería comentar el acoso por razón de sexo. Hablábamos antes con la profesora Santana, que ella también es profesora de Derecho Penal, que nosotros creemos que en el Código Penal sí que se puede integrar sin mucho problema, porque podría ser, por ejemplo, un acoso laboral con agravante de género, podría ser un delito contra la integridad moral con la agravante de género, y no haría falta un acoso por razón de sexo en sentido estricto. Desde que se incluyó en el 2015 fue el agravante de género, muchos de los delitos que tienen esta perspectiva se les puede aplicar la agravante y no haría mucha falta incluirlo como expresamente. Y luego, bueno, pues en relación a la ponencia de Sergio, pues decirle también que que me ha gustado mucho, ¿no? Me quedo un poco, digamos, triste, en el sentido de que me he entendido que este tema del trabajo doméstico representa el 1% del total de inspecciones por las dificultades, entre otras cosas, que tiene que mucho de esto se realice en domicilios
en domicilios particulares, ¿verdad? Recuerdo, pero desde también mi absoluta ignorancia, que hubo en su día una reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social y se permitía que las personas que trabajaban en servicio doméstico tuvieran una cotización a la Seguridad Social especial o más reducida. No sé si eso mejoró o no esta situación de infracotizaciones o incluso no cotizaciones. No sé si eso mejoró. Y luego también quería preguntarle a Sergio si a nivel europeo este problema es un problema europeo o es en España es más agudo o no, en fin, no lo sé, un poco por saber, ¿vale? Muchas gracias. ¿Quién responde? Sergio, ¿vas tú primero o ahora dónde estoy yo? Que no me encuentro. Empieza. ¿Empiezo yo? Bueno, vamos a ver. Respecto al concepto de acoso por razón de sexo y su posible integración en otros tipos penales, no me cabe la menor duda que se puede, ¿no? La pena es que en el texto de la directiva solo aparece acoso sexual por razón de sexo. Acoso sexual, perdón. Entonces, es una oportunidad, creo yo, perdida de que se visibilice, con independencia que después, por ejemplo, en el ámbito español, el acoso por razón de sexo, al menos en el ámbito laboral, de cara a la identificación y penalización, es claro. Quiero decir que en el ámbito laboral ahí ha ido un paso más delante. Además, hay que tener en cuenta que tanto en la directiva, en la normativa comunitaria, como española, se considera todos el acoso sexual y por razón de sexo es discriminatorio. Entonces, bueno, por ahí sí que se puede salvar el tema, pero vuelvo a repetir, es como una oportunidad perdida, porque en el ámbito laboral, a la hora de decir solo acoso sexual es desconocer una realidad muy importante, que es el acoso por razón de sexo, ¿no? Que no tenía que haberlo limitado solo a los delitos, sino también en el ámbito laboral, porque el acoso por razón de sexo es una manifestación de la discriminación social y estructural de la mujer, ¿de acuerdo? Y tiene que estar regulada. Del convenio de Estambul, no, ahora mismo yo es que creo que más que la directiva es el convenio 190 de la OIT, ¿de acuerdo? Entre el convenio de Estambul y la directiva hay que incluir el convenio 190 de la OIT. El convenio 190 de la OIT lo ha cambiado todo en materia de violencia y acoso. Es la primera vez que se regula con perspectiva de género, ¿de acuerdo? Y no solo eso, es que el convenio regula además e identifica situaciones de acoso, no solo en el ámbito estricto de la empresa, creo que es el artículo 10, si no me equivoco, del convenio, o el 7 o el 4, ahora no lo recuerdo, sino de situaciones no solo dentro de la empresa con un nexo de causalidad directo en la prestación de servicio, sino también aspectos tan fundamentales como es el desplazamiento al lugar de trabajo, que se pueda considerar acoso, ¿no? Violencia y situaciones de acoso. Entonces, el convenio de Estambul habla de mujer en general, si no me equivoco, porque yo ahora el convenio lo estaba buscando, el convenio de Estambul, y lo voy a buscar, convenio 2011 Estambul. Un momento, que lo estoy buscando. Es para la prevención y lucha de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, sí lleva prácticamente el mismo título de la directiva, pero vuelvo a repetir, es que entre la directiva, yo lo veo así, entre la directiva, ahora no me encuentro, entre la directiva. Sí, no, tiene razón. Es que es el convenio, no es la directiva. La evolución del convenio de Estambul va hacia el convenio 190 de la OIT. La directiva, además, es que lo ha limitado mucho como al ámbito penal, y ese es el riesgo que se corra. Claro. Que sea solamente una cuestión punible desde el ámbito penal y se desconozcan otros ámbitos sociales, públicos muy importantes, como puede ser la relación laboral, ¿no? Sí, el empresario, vuelvo a repetir, lo he dicho antes, evidentemente no va a poder impedir la violencia doméstica en su centro de trabajo, salvo que los dos convivan, trabajen, ¿no? Ahí estaría. Pero sí que puede ser un lugar de detección y probablemente también de erradicación
o de ayuda a la erradicación de la violencia doméstica. Puede ser un lugar donde se visibilice, porque la directiva incide mucho en la necesidad de visibilizar, de dar publicidad, de denunciar, de contar con datos desagregados. Vale. Pero es el convenio 190 de la OIT, que la gente lo ve como convenio de la OIT, piensa que es laboral, pero que no es laboral. Vale, vale. Lo estudiaremos. Sí, merece la pena, ¿eh? Sí. Sergio. Sí, bueno, gracias por las preguntas, muy interesantes. A ver, claro, es el 1%, no en España, son datos agregados también como consecuencia de un estudio que realiza entrevistas, es decir, es una muestra, no es un dato 100% accurate. Entonces, bueno, efectivamente, claro, es que hay muchos obstáculos para la realización de inspecciones en el servicio del hogar familiar. Es más, mira, yo os contaré que, por ejemplo, en mi caso, yo estuve haciendo una asistencia técnica de cooperación internacional en la inspección de trabajo peruana, en Perú, el SUNAFIL, que es una inspección muy interesante, muy válida y muy brillante. Y estaban intentando enviar cartas extensivas a domicilios del centro de Lima en los que se sabía que estaban prestando servicios trabajadoras del sector doméstico con el mínimo objeto ya de la formalización, como le llaman ahí, la formalización, que es decir, la declaración de estos trabajadores en planilla, creo que le llaman, el alta de estos trabajadores en seguridad social. Y efectivamente, la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental y es una limitación muy importante para realizar actuaciones inspectoras. Nosotros, cuando vamos a hacer una actuación, pues si vas a un bar o a un restaurante y vas con 5 guardias civiles y vas 5 inspectores, pues es facilísimo porque detectas rápidamente todo, nadie te puede negar la entrada, pero claro, en domicilios. Sí. ¿España como país en el que se dé más prevalencia a este fenómeno? No. España sí que es un país en el que se ha detectado prematuramente, pero creo que esto es, y no es por tirarme aquí un poco laurearnos, pero es poco porque la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un organismo muy competente, de los más competentes a nivel mundial, y hemos sido de los primeros en detectar el trabajo de plataformas, ya no solo en el servicio del hogar familiar, sino también en el servicio del reparto de comida a domicilio, etc. Hemos sido de los primeros países del mundo en regularizar todas las cuestiones relacionadas con las plataformas. Pero este fenómeno es europeo. Cada vez la población está más envejecida, cada vez hay menos mano de obra local que quiera prestar servicios en el servicio doméstico porque es un trabajo muy duro. Claro. ¿Cuál hace falta atraer gente? Y aquí es donde entra la ingeniería jurídica y el fraude. Entonces, por ello estamos alerta. Pero vamos, Alemania, Reino Unido, que no está en el ámbito europeo, pero bueno, también Países Bajos, Francia, es una constante. Claro. Y los países... Esto, sí, perdona. Sergio, además, claro, al hilo de lo que estás diciendo ahora, se me ocurre también otra reflexión. Efectivamente, como la mayoría de estas personas que hacen trabajos domiciliarios son mujeres, pero además añadimos un efecto más, ¿no? Que ya no hay mujeres locales, sino que claro, en muchos casos mujeres extranjeras que además están en una situación, en muchos casos, muy vulnerable. Bueno, de vulnerabilidad total. Vulnerabilidad total. Mucho, claro. Vulnerabilidad total. Yo me he llegado a encontrar un caso que estamos dando seguimiento en la Autoridad Laboral Europea de trabajadoras que han firmado contratos para trabajar en países de esta parte de la Unión Europea, en los que parte es trabajo retribuido y parte es voluntariado. Madre. Imagínate, contratos de voluntariado, lo cual es una absoluta aberración que tú te desplaces a un país rico a ser voluntaria en un domicilio, en una casa particular de 2 personas mayores alemanas, por ejemplo, o francesas. Es una absoluta aberración que yo me quedé absolutamente anonadado, pero claro, es un poco una consecuencia de lo que hablamos, de la vulnerabilidad y la falta de conocimiento y de mecanismos que tienen estas trabajadoras para poder denunciar su situación porque se encuentran en situación de pobreza. Y ya la segunda pregunta que me hacías con respecto a la cotización, sí, la cotización del sistema especial de trabajadores de los empleados de hogar es un sistema especial
y se cotiza en tramos. Hay una serie de tramos, no es como el régimen general que se cotiza por ingresos reales, sino que se cotiza por tramos. Entonces, claro, ahí también se da lugar un poco a estas situaciones de fraude. Sí. Sí, hola Sergio. Muy interesante tu intervención. Yo trabajo en la Oficina Antifraude de Cataluña, que somos autoridad independiente para proteger a las personas denunciantes. Y claro, cuando hablabas de las dificultades de las inspecciones por el tema de domicilios, hacer inspecciones en domicilios, claro, has conectado finalmente con el tema de la denuncia. Yo ahora no tengo fresca y a lo mejor Leticia lo tiene más claro que yo porque estoy un poco en un renuncio. En la Ley 2/2023 hay una serie de ámbitos de denuncia en los cuales pues hay todos los ámbitos sectoriales y luego la Ley 2/2023 acoge ese criterio formal de delitos o infracciones administrativas graves o muy graves. Mi pregunta es, diría que los delitos contra los derechos de los trabajadores quedan fuera de la directiva. Entonces, ¿cómo se está trabajando? Pregunto. Hay algunos ámbitos que han quedado fuera de la directiva, por ejemplo, se ha protegido solo a los alertadores, pero no se protege a los facilitadores, o sea, periodistas, activistas, abogados, etcétera, quedaron fuera, pero tenemos la esperanza de la directiva SLAPP, todavía no transpuesta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los derechos de los trabajadores, donde vemos además que esto es un problema transnacional, es un problema europeo, porque no es un tema de derecho interno, sino todo esto, ¿cómo se está planteando? Es decir, ¿hay alguna norma europea, algún avance en este sentido? Porque claramente el tema es hacer canales que sean sensibles a situaciones de género, porque la mayor parte son mujeres, y de otras categorías de desventaja, por ejemplo, estar en situación irregular. ¿Se está trabajando de algún modo? ¿Tenemos ahí algo que digas, bueno, tendremos un resultado para que esto no quede otro agujero negro? Pregunto. No tengo ni idea de este tema, o sea, te lo pregunto desde el total desconocimiento. Sí, a ver, yo sí que te puedo contestar. Realmente ahora desconozco a nivel comunitario si existe un mecanismo previsto en las directivas. Lo que sí que te sé decir es que a nivel interno, lógicamente, nosotros contamos con un convenio con Fiscalía para detectar situaciones y para transmitir información, no solo con Fiscalía, también con otras administraciones. En las que nos pasamos datos relacionados con este tipo de actuaciones, eso sin duda. A nivel comunitario no, realmente lo desconozco, no lo sé, no es mi ámbito de trabajo, con lo cual no vale, sé. Te lo digo porque a mí me da la impresión de que es un tema que no se atiende y que aquí la infradenuncia debe ser brutal, porque ninguna mujer en situación irregular va a denunciar a su empleador sabiendo, vamos, entonces, ¿cómo hacemos para que esta infradenuncia aflore? Si no hacemos algo ahí, los canales de denuncia que existen actualmente no sirven y no podemos desde las autoridades de protección, por ejemplo, dar protección porque este tema está fuera de la directiva y de la ley 2/2023, con lo cual dices, bueno, pues menudo filón que nos hemos olvidado, ¿no? O sea, yo solo voy viendo filones de cosas que no se han tratado y es que pienso, bueno, periodistas tal, fuera, directivas LAB, sí, directivas LAB no transpuesta, bien. Y este caso, por ejemplo, se me parece fuertísimo. No había reflexionado sobre eso y me he quedado pensando, guau. ¿Qué ámbito competencial tenéis en la Oficina Antifraude de Cataluña desde el desconocimiento? Nosotros, nuestro ámbito territorial, claro. ¿Pero relacionado con qué tipo de...? No, la 2/2023, nosotros somos una oficina que llevaba denuncias de casos concretos de corrupción, ¿vale? Digo entre muchas comillas por esta indefinición de lo que es corrupción, pero llevamos todo este tema de corrupción y ahora con la 2/2023 se nos suman todos los ámbitos materiales de la directiva, por tanto otro tipo de denuncias. Evidentemente, en este caso somos canal externo y autoridad de protección, pero no investigamos directamente una denuncia que nos pueda venir pues de seguridad nuclear o de, yo qué sé, de medio ambiente. Estas las trasladaríamos pues al Consejo de Energía Nuclear, en fin, a quien corresponda. ¿Tenéis algún convenio con la ITC, con la Inspección de Trabajo de Cataluña? A ver, tenemos contactos con la Inspección de Trabajo, pero no tenemos convenio.
Vale, porque yo conozco a Laura Freisas, la directora de la inspección. Sí. Bueno, yo creo que ahí, a ver, sí, el contacto será necesario y, vamos, seguro. No hemos todavía llegado, pero bueno, cuando hablabas de este tema en concreto quedaría, creo, fuera de la ley, por tanto, no seríamos competentes sobre este tema. Entonces, claro, pienso, ni nadie competente, o sea, porque la competencia de la inspección es en denuncia. No es vuestra misión. A nivel práctico es verdad que es muy difícil detectar las situaciones de economía irregular total. Ya no solo en el sector doméstico, sino en cualquier sector. También trabajo de nacionales de terceros estados en situaciones de vulnerabilidad. En general es muy difícil de detectar porque hay como dices tú, hay una infradenuncia. Y claro, nosotros la actuación proactiva que podemos hacer siempre se basa en datos. Claro, sí. De economía irregular total careces de datos, los piratas no suministran datos de ningún tipo y ahí sí que tenemos que tirar muchas veces de Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Nacional para realizar las actuaciones, la verdad, ahí sí que nos sirve de gran ayuda. Vale, muchas gracias. Bueno, pues si os parece damos fin a esta mesa. Muchísimas gracias, Elisa Sierra, por tu intervención, Sergio Bescós igualmente. A todas las personas que habéis intervenido con vuestras preguntas, que habéis asistido a esta mesa. Y si os parece, bueno, pues hacemos media horita de descanso, volvemos a las 11 con ya la última mesa y hacemos una pausa para el descanso. Hasta luego. Gracias.